etapa 1 es igual a la etapa 2. O sea, tienen la misma resistencia y los mismos capacitores con una fuente de 15 voltios. Los parámetros que utilizamos fueron la ganancia entre 20 y 23, una RI mayor a 150K, una IDQ entre 0.3 y 0.7, BDD tendría que estar entre 10 y 15 voltios, donde nosotros utilizamos 15 voltios. RL tendría que estar entre 1K y 2K y el BIN tendría que ser mayor a 50 milivoltios. Entonces tenemos un BCD de 6 voltios, una IDS de 11.2 miliamperios para que nos cuadrara con la ID, que es multiplicar 0.3 por 11.2 miliamperios y nos da ID. K y GM son parámetros hallados con las fórmulas correspondientes. BP es un voltaje propuesto de 2.3 voltios. Nosotros para hallar la R total hicimos este circuito donde tenemos que BDD más RDID más BCS más RS era como RD y RS, entonces las podíamos, entonces la R total era igual a BDD menos BSE sobre ID, nos da 2K, pero nosotros el BS utilizamos 6.5, siempre se dice que es la mitad del voltaje, pero nosotros elegimos que fuera un poquito menos para el circuito. Mi expresión de ganancia queda así porque RE, al tener un capacitor, el circuito se abre y queda acá conectado a tierra. Entonces mi expresión de ganancia me queda menos GM en paralelo con GM RL en paralelo con RD. Entonces nuestra ganancia es de 4.5. Al tener la misma resistencia las dos etapas, nos da que 4.5 al cuadrado nos da 20.25, que nos daría pues más o menos una ganancia de 21 con un poquito de margen de error. RD y RS, entonces dijimos que RD era 1.5K y RS 1K, para que a la resistencia total, que es RD más RS, nos diera 2.5, que es la que utilizamos en esta parte del circuito. Nosotros para hallar BGS hicimos esta malla, que es BGG más BGS más IRD RS. BGG es un voltaje que es igual a 0.3 menos BP. Eso nos da menos 0.69. Entonces al despejar BGS nos da que el voltaje BGS es igual a 2.7 voltios. Entonces al tener BGS, que es una condición que nos cumple al ser mayor que BP. Esto que utilizamos es un parámetro de diseño para que nos diera la resistencia de R2. Entonces nos da 1 mega, pero la gráfica se nos cortaba. Aumentamos la resistencia un poco más y nos cuadró la salida en el ORCAD completamente, aunque en la parte matemática cumplía con esta resistencia de 1 mega. Ahora continuamos con la simulación del amplificador en ORCAD PSpice. Para esta simulación utilizaremos el transistor J2N3819, los cuales tienen unas características de modelo en esta tabla. Y aquí podemos ver todas las características del transistor. Ahora vamos a analizar etapa por etapa. Vamos para la etapa 1. Para la primera etapa vamos a generar con esta configuración. Con esta configuración en el dominio del tiempo vamos a generar la señal de salida, la cual me da 622 milivoltios.
pico pico. Eso me genera una ganancia de 6.22 en toda la primera etapa. Ahora vamos a verificar el punto Q. Entonces, en la salida del modelo vamos a verificar que podemos ver que tiene un BDS de 6.60 y un ID de 3.36 miliamperios. Entonces vamos a comprobarlo haciendo este análisis en el dominio DC Sweep. Entonces cambiamos el marcador de voltaje, colocamos el marcador de corriente, le configuramos el tipo de análisis de ese sweep en la fuente de voltaje B2 desde 0 a 50 voltios, un incremento de 2 voltios. Listo, entonces le damos iniciar. Pero esta no es la gráfica que necesitamos. La gráfica que necesitamos es la gráfica de ID con respecto a BDS. Obteniendo esa gráfica y reemplazando en el valor que nos dio de 6.66 voltios, podemos ver que se cumple el punto Q y se cumple en la región, en la zona constante o la zona activa del transistor FET. Para la segunda etapa vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a hallar la la ganancia da la ganancia de 3.57, es la ganancia de la segunda etapa. Y también tenemos la parte de polarización, el BDS 6.60 voltios y el ID 3.36 miliamperios. Cambiamos el tipo de simulación, colocamos DC Sweep, fuente de voltaje V5 de 0 a 50, borramos esta parte, colocamos el marcador de corriente y le damos correr. Pero como ya saben, esa no es la gráfica que necesitamos. La gráfica que necesitamos es ID con respecto a BDS. ¿Listo? Entonces vamos a buscar 6.66 voltios. Y nos da una corriente de 3.36 miliamperios. Eso quiere decir que está en la zona activa o zona amplificadora. Ahora, matemáticamente nos dio una ganancia de aproximadamente 22 y vamos a comprobar esa ganancia utilizando todo el multietapa y vamos a simularlo para comprobar dicha ganancia. Listo. A la hora de comprobarlo podemos ver que la ganancia que nos da sería de 21.6, que es aproximadamente 22 y se encuentra en el rango de las condiciones que se necesitaban.